Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo tratamos, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Que brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Está ante la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Voy a hablar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas gracias y presento en nuestro Padre. Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está todavía la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo porque entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar. Veas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Te voy a hablar Gálatas 4:6. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Espíritu Santo que los mueve. Gracias, con usted, presento el ministro Luis Miguel. Padre. ¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia de mi Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bella cosa por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar de Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay excepción de personas. Y con ustedes hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. Padre. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está la iglesia amada del Dios viviente? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Yo recibo en el amor de Dios que el Salmo 23 se cumple hoy. Amén, lo recibo. Porque nuestro pastor es Dios mismo. Y Ezequiel 34 se cumple hoy. Porque dice, yo mismo tomaré mis ovejas y las pastorearé. El Señor nuestro Dios. Por eso, muy importante lo que el Señor nos dice hoy. Nos aclara todo el consejo de Dios. El estudio de hoy se llama la maldición de no pagar los diezmos. Mira qué tremendo. Entonces, tú tienes que estar muy pendiente de lo que estoy hablando. ¿Cómo se llama el estudio? La maldición. De no pagar los diezmos. Mira, muy importante. Si tú estás bajo la ley, tú tienes que pagar los diezmos. Ahora tienes que tener en cuenta una cosa. ¿Qué son los diezmos? ¿Para qué son los diezmos? ¿Dónde va a llegar los diezmos? ¿Me entiendes? ¿Y qué beneficios trae para ti pagar los diezmos? ¿Para cuándo eran los diezmos? Todo eso tú tienes que investigarlo. El pastor tiene que investigarlo. La Grey tiene que investigarlo. Tú no puedes agarrar y ir y hacer porque el otro te dijo algo. Tú tienes que investigar qué tanto razón tiene de hacerlo. Por ejemplo, los diezmos, ¿cuántas veces hay que pagarlos en el año? ¿Cómo es que se pagan los diezmos? A la gente no le interesa nada de eso. La gente simplemente oye que el pastor le dice traigan los diezmos y van y llevan los diezmos y después están hablando mal del pastor. El culpable no es el pastor, el culpable son ustedes que no investigaron. Los diezmos en el tiempo de Israel, en el tiempo de Moisés, cuando se estableció estas leyes, se pagaban anualmente. En el año, cuando se reunían en el templo, entonces todo de lo que Dios le proveía, del ganado, de la agricultura, de todos los bienes que poseían, del regalo que recibían, de todos los bienes, ellos sacaban la 10ª parte de eso que Dios le había prosperado y lo llevaban al templo. Y en el templo
los sacerdotes que tomaban por derecho de Dios los diezmos, agarraban el 10% de los diezmos y se lo daban a la descendencia de Aarón. Así fue cuando Dios lo estableció por medio de Moisés para el pueblo de Israel. Como dice Malaquías capítulo 1, versículo 1. Leyes y ordenanzas, y Malaquías capítulo 4, versículo 4, también lo dice, leyes y ordenanzas que se le dieron a Moisés para el pueblo de Israel. Bueno, pero si usted me dice a mí, mira, pero es que yo soy levita. Bueno, si usted, llamado pastor, es levita, debiera de entender lo que dice la profecía hacia los levitas. Porque dice Simeón y Leví, armas de iniquidad, en Génesis capítulo 49. Y dice claramente que iban a ser eliminados, porque el cetro iba a pasar a la tribu de Judá. Habiendo cambio de sacerdocio, necesariamente es necesario que haya cambio de ley, valga la redundancia. Pero esto no lo están explicando y esto no lo están analizando. Y seguimos en el mismo círculo vicioso desde el principio hasta el día de hoy, de terminar siendo desobedientes por falta de conocimiento. Y el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Tú no puedes recibir de parte de Dios un mandato y no obedecerlo. Si tú estás bajo la ley y no cumples bien los diezmos y no cumples bien todos los 603 mandamientos de Moisés, tú estás bajo maldición. Estás bajo maldición. ¿Por qué? Porque está escrito en Gálatas capítulo 3, en el versículo 10, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces te haces maldito por falta de conocimiento, porque resulta que si tú como alumno vas a un mal profesor, por eso aquí el profesor no es Miguel, aquí el profesor es Dios. Y es a través de las escrituras, cuando tú escudriñas y tú dices, ve, verdaderamente aquí dice que anualmente se pagan los diezmos, o se llevan los diezmos al templo, para no decir que pagamos. ¿Ven? No, pero si aquí dice que los diezmos es para los levitas, no para los llamados pastores. Porque entonces están diciendo, estos pastores dicen, nosotros estamos bajo la gracia. Pero ¿cómo puedes estar bajo la gracia y recibir los diezmos? Si es que los diezmos son de la ley. Entonces tú estás haciendo un daño grave. No solamente a ti te lo estás haciendo, porque ese dinero tendrías que llevarlo a los sacerdotes de Israel. O por lo menos el 10% del 10%, y que tampoco lo están haciendo. Y eso es lo que establece la ley. Porque si tú vas a un juicio, tú vas por lo que está establecido bajo la ley, tu defensa o tu culpabilidad. Según lo que está escrito. Aquí de la misma manera, según lo que está escrito, tiene que ser. Ahora bien, analicemos esto. Doy gracias a Dios por nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Por nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. También doy gracias a Dios por los profetas, por el amado Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles. Mira, entregaron su vida por nosotros, derramaron su sangre, porque ellos siguieron la fe y la esperanza que hay en Cristo, el Mesías, Señor nuestro. Y así que ellos, para dar el testimonio que hoy tenemos nosotros, tuvieron que dar aún su vida. Mira lo hermoso el hermoso ser que está hoy entre nosotros, para la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito de ellos que si hubieran 3 como ellos, solamente ellos 3 serían salvos. ¿Por qué? Porque Noé le llamaron loco, sí, pero obedeció a Dios. A Job lo llamaron íntegro. ¿Por qué? Porque sufrió por obedecer a Dios. Dios me dio, Dios me quitó, bendito es el nombre de Dios por siempre. Es Dios el que hace todas las cosas. Amén. Lo bueno y lo que creemos que es malo, porque el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Y también por Daniel, porque Daniel nos dio testimonio de su fe en su oración constante aún por los profetas. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque a través del Espíritu Santo consuelan, trayendo todo el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Por lo cual hoy clamamos, Abba Padre. ¿Cómo se llama el estudio de hoy? Maldición. La maldición de no pagar los diezmos. La maldición de no pagar los diezmos. El diezmo es la 10ª parte de algo, según el diccionario. Usted busca el diccionario y digamos el que es diezmo. El diezmo es la 10ª parte de algo y ha tenido diversos significados a lo largo de la historia. En la Biblia, el diezmo era un requisito de la ley de Moisés que obligaba a los israelitas a dar el 10% de sus cosechas y ganado al templo que era administrado por los levitas. Era administrado por los levitas, no por cualquiera. No podía llegar uno de cualquier otra tribu a administrar, no era. Es más, aún el levita que no estuviera santo, tocaba el arca y moría. Imagínate tú lo grave del asunto de no obedecer a Dios. Hermano, ¿y dónde está eso? Dice en Números capítulo 18, versículo 21 al 24. Y Levítico capítulo 27, 30 al 34. ¿Qué dice ahí? Bueno, que los diezmos son para los levitas. Esto era la realidad de dar y recibir el diezmo por los sacerdotes, los cuales a su vez tienen por mandamiento pagar el diezmo a Aarón o a la descendencia de Aarón, como está escrito en el libro de Números capítulo 18, 28 al 32. Todo esto se tergiversó. Se tenía que dar los diezmos en Israel para que a la vez los levitas recibieran esos diezmos y siempre hubiera alimento en la casa de Dios. Porque ¿cuál era la casa de Dios? Se llamaba casa de Dios, el templo. Entonces los que estaban ahí en el templo ministrando la palabra de Dios y teniendo la comunión con Dios, ¿para qué? Para que el pueblo fuera próspero. ¿Y cómo era próspero? Llegaba la lluvia a su tiempo, si ellos pagaban bien los diezmos. Y los diezmos los recibían los sacerdotes. Y los sacerdotes a la vez agarraban el diezmo de diezmo y se lo daban a la descendencia de Aarón. Entonces resulta que llegaba la lluvia a su tiempo, ¿verdad? Los animales engordaban porque salía el pasto a su tiempo, los árboles daban su fruto a su tiempo, todo era a su tiempo, no había escasez. Entonces resulta que todos eran prósperos. Y como eran prósperos, por supuesto, agarraban el 10% de sus cosechas, de su ganado, de lo que ellos tuvieran, de lo que Dios les había regalado, y le llevaban al templo para que en el templo nunca faltara alimento. No faltaba alimento en la casa de Dios. Entonces Dios se encargaba de que las cosas llegaran a su tiempo en su vida para que volvieran. Era un ciclo que tenían que hacer. Eso era todo. Pero ¿cuándo se rompe este ciclo? Por la desobediencia. No obedecían a dar los diezmos, entonces no llegaba la lluvia a tiempo, no estaban gorditos los animales, no crecía bien el pasto, entonces todo se dañaba. Por eso era obligado. Y de Israel dejó de hacerlo por un tiempo, luego venía otro y ponía que se hicieran y se perdieron los libros y Amós vino y agarró y consiguieron y luego agarraron y empezaron otra vez con los diezmos y le iba bien y entonces se convirtió otra vez en un círculo vicioso. Es como nosotros, nos va bien y nos acordamos de la oración, es más, no, tengo muchos sueños, mañana en la mañana oro y así sucesivamente. Entonces cuando nos va mal, entonces nos acordamos de Dios.
Entonces nos va bien porque Dios en su infinita bondad y misericordia te vuelve a ayudar y te vuelve a dar un refrigerio, y entonces nos volvemos a olvidar de Dios. Y se vuelve también un círculo vicioso. Debemos de aprender a amar a Dios cualquiera que sea nuestra situación y demostrarle ese amor. Ejemplo, nos está yendo bien, aferrarnos más a la misericordia y a la bondad y a la oración. Esto es justicia, esto es justo. Pero entonces nos va bien y pensamos que mañana no vamos a tener, que vamos a estar quebrados, y dejamos de ayudar y de aportar a los hermanos. ¿Ves? Todo esto se tergiversó, lo de los diezmos. En la edad moderna, el diezmo es un tributo que los feligreses deben pagar a la iglesia para mantener los edificios donde ministran el culto y para ayudar supuestamente a los pobres. Eso está ocurriendo ahora. Ahora. En la era moderna. Le dicen al feligrés, le dicen Malaquías capítulo 3, 8 y 9. Malaquías capítulo 3 del 8 al 10. Entonces no te dicen Malaquías capítulo 1, 1, ni te dicen Malaquías capítulo 4, versículo 4. Te dicen maldito soy con maldición. Toda la nación me habéis robado porque no traéis los diezmos al alfolí. Y con eso te obligan a llevar los diezmos o sois malditos. Bueno, ciertamente, si tú estás bajo la ley, estás bajo maldición, porque así está escrito de la ley. Pero no puedes tú decir, no, yo estoy bajo la gracia y pagar los diezmos, porque los diezmos no son de la gracia. Los diezmos son de la ley. ¿De la ley de quién? De Moisés. ¿A dónde hay que llevarlo? A Jerusalén actual, en Arabia. ¿Ves? Allá es donde tendrían que llevar los diezmos, una vez en el año. Esa es la verdad, y así es conforme a lo que está escrito. Así que el pastor que esté tomando hoy los diezmos y se cree con derecho porque se hace llamar levita, este es maldito con toda maldición, porque no lleva los diezmos a Jerusalén actual. Se hace maldito porque tampoco está cumpliendo la ley. ¿Lo digo yo? No, lo dicen las escrituras. Ahora bien, la realidad es que con la llegada de Cristo y el cumplimiento de la ley, dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, que el fin de la ley es Cristo, ¿o no es así? Llegó Cristo, lo mataron, fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó al tercer día de entre los muertos. Ah, bueno, ya eso se cumplió. Ya se cumplió porque tú mismo me estás diciendo que vino Cristo y que lo mataron y que murió por el perdón de pecados. O sea, si mueres por el perdón de tu pecado es porque murió por el cumplimiento de la ley. Porque la gente es pecadora mientras está bajo la ley. Si no hay ley, no hay pecado. Porque si no hay ley que te diga, no hagas esto, entonces no hay pecado. Si tú estás bajo la ley, tú estás bajo pecado. Y si estás bajo pecado, estás bajo maldición. Y si estás bajo maldición, se lo lleva a la chingada. Si usted está entendiendo lo que estamos hablando el día de hoy, muy importante lo que estamos hablando el día de hoy. No podemos decir que estamos bajo la gracia y cumplir lo que dice la ley. Estar bajo la ley. No, no se puede hacer las dos cosas. Entonces dice, la realidad es que con la llegada de Cristo, el cumplimiento de la ley de Dios y el cumplimiento de la ley de Dios, como está en 2 Corintios 3:13, 2 Corintios 3:13, los diezmos quedaron abolidos, ya que habiendo cambio de sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley, como está escrito en Hebreos 7:12. Me preguntan a mí, bendecido, ¿los diezmos son perpetuos? Yo le contesto, sí, los diezmos son perpetuos. ¿Por qué? Porque los que están bajo la ley tienen que pagar los diezmos.
Y mientras estás bajo la ley, tienen que cumplir con los diezmos. ¿Por qué? Porque estás bajo la ley. Entonces, ¿cómo hago entonces para pagar los diezmos? Bueno, tú nada más tendrías que, fíjate esto, es tener un cuadernito y anotar todo lo que te entra durante un año. El que quiere pagar los diezmos, pues, el que está bajo la ley. Y en ese cuadernito anotar, me regalaron tanto, me gané de por trabajo tanto, me proveó Dios por la lotería tanto, Dios me dio en un negocio que hice tanto. Y tú tienes que anotar absolutamente todo para no robar a Dios y llevar tu cuenta. Y entonces tú dices, bueno, esto hizo 100, el 10% de 100 son 10. Entonces yo llevo 10 al templo. ¿A cuál templo debo de ir? Bueno, si tu llamado pastor es legal, entonces ese llevaría el 10% de ese 10% hasta Jerusalén actual, allá en Arabia. Entonces tú lo llevarías ahí, que te indicó Dios, que el hombre es legal, y él a la vez llevaría el 10% de esos 10%, de esos 10% a Jerusalén. Y entonces el sacerdote allá tendría que agarrar el 10% de esos 10% y dárselo a Aarón, a la descendencia de Aarón, para que las cosas funcionen bien. Si no, aquel ciclo que Dios prometió por Malaquías, probable en esto, no se va a dar. ¿Cuándo se va a dar eso? Eso no se da nunca. Nunca se va a dar, porque primero, tú no vas a llevar esa cuenta. Por ahí empezando. Segundo, con poner la confianza en el hombre humano, que maldito es aquel que pone la confianza en otro hombre y no en Dios. Eso es otra cosa. Y después que lo lleven a los sacerdotes de Israel, y también que el sacerdote allá en Israel cumpla como es, para que esto llegue a buen fin a la mano de la descendencia de Aarón. Por eso Cristo no vino a hacer las cosas más fáciles. Vino a decirnos, vean acá, no está mal hacer esto si estás bajo la ley, pero mejor es la misericordia, la bondad y la fe. ¿Ves? Porque diezman la menta, diezman el comino, diezman el aliño, y van y lo llevan al templo y todo lo demás, pero se olvidaron de la misericordia, la bondad y la fe. No, perdiste los cobres. ¿Sí me estoy explicando bien? Entonces, mientras que una persona esté bajo la ley de Moisés, tiene por obligación pagar los diezmos. Pero también, mira, mosca, pastor, mira, mosca, pero también tiene que cumplir todos los 602 mandamientos siguientes, porque son 603 mandamientos de Moisés. Mira que llegó la muchacha, la mujer, y estaba menstruando, y se sentó aquí, se levantó, fue a cambiarse y vino, pero le dijo a la otra, y la otra te dijo, y ya tú lo oíste, ay, ya soy pecador. ¿Por qué? Porque te sentaste donde se sentó una mujer que tenía su periodo menstrual. Ay, hermano, eso también está en la ley. Y como está en la ley, entonces ya eres pecador y tienes que traer un animal para el perdón de pecado anualmente también. Todo esto quedaron como rudimentos, porque Cristo es el Cordero perfecto que se presentó una sola vez y para siempre por el perdón de todo esto que se le llamaba pecado. Sí, vamos comprendiendo. Por eso es muy importante comprender la diferencia y el amor de Dios por Cristo con respecto a la gracia. Porque si estamos en gracia, tenemos que tener tres cosas principales: misericordia, bondad y fe. Entonces dice, mientras que una persona esté bajo la ley de Moisés, tiene por obligación que pagar los diezmos y los 602 mandamientos de Moisés, como lo dice en Gálatas 3:9. ¿Alguno trajo su Biblia? ¿Quién me puede decir Gálatas 3:10. ¿Quién me puede decir lo que está escrito en Gálatas 3:10?
¿Cómo? Porque los de la fe son bendecidos. Ese es Gálatas 3:9, que me había equivocado. Pero Gálatas 3:10 dice, porque los que están bajo la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Recuérdenlo, Gálatas 3:10. O sea, yo estoy bajo la ley porque estoy pagando los diezmos, pero no estoy cumpliendo los otros mandamientos de Moisés. Entonces resulta que usted está pelando. Usted está bajo maldición. Cristo te lo vino a poner mucho más fácil. No solamente a los gentiles, sino también aún al pueblo de Israel, a los reyes de este mundo. Así que el que paga los diezmos, ya sabemos que el pastor tiene que llevarlo a Jerusalén actual, que está en Arabia, para que a la vez los sacerdotes en Israel den el 10% de diezmo a la descendencia de Aarón. ¿Dónde está eso? En el libro de Números, en el libro Pentateuco de Números, capítulo 18, 25 al 29. Quien tiene derecho de parte de la ley de recibir los diezmos. Para comprender esto debemos de ir a la historia, que comienza con Melquisedec y termina con la orden de Melquisedec. Génesis 14, 18 y 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. Lo mismo que sacó Cristo, pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tu enemigo en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los pastores utilizan esta cita bíblica para cobrar los diezmos. Le dicen a la gente, no, si Abraham también pagó los diezmos. Pero ni siquiera entienden eso. Pero Pablo se los dijo en Hebreo desde el capítulo 6, donde dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, como hasta el capítulo 11. Usted lee todo eso y Pablo explica cómo fueron traspasadas la ley de los levitas, o sea, la ley de Moisés, a la ley de Dios por medio de Cristo. O sea, de los levitas a Judá. Porque ¿por qué Abraham le dio los diezmos a Melquisedec? Porque en sus lomos está la tribu de Leví, la cual Dios estableció desde el principio para recibir los diezmos. También tenía que pagar los diezmos Leví. ¿Y cómo que estaba en los lomos? Bueno, de Abraham viene Isaac, de Isaac vino Israel, el cual es Jacob. Y de Israel son las 12 tribus. Esas 12 tribus, cuando estaba Abraham, estaban en los lomos de Abraham. Entonces por eso tenía, como él está recibiendo los pactos, el pacto de la ley, que es el pacto de la circuncisión, agarrar al niño desde los 8 años, cortarle el prepucio, y ahí perdía prácticamente la virginidad de ese niño para Dios. Y entonces en ese pacto ya venía todo lo que era el pacto de la circuncisión, tenían que pagar los diezmos y todas estas cosas para el pueblo de ¿quién? De Israel. Recuerden que no todo el pueblo de Israel será salvo. ¿Por qué? Porque es un remanente el que va a ser salvo. Ahora, Israel muchas veces, por las situaciones que Dios les presentaba en el país, tuvieron que esparcirse por toda la tierra. Por eso nosotros tenemos esa pasión tan grande por esta fe en Cristo en nuestra sangre. Porque en nosotros podríamos tener esa genética, esa pasión, por la pasión que nos mueve a esa fe. Sí vamos comprendiendo.
Entonces, ese remanente que está esparcido por toda la tierra, no es un solo lugar, es toda la tierra. ¿Es allá en Israel nada más? No, no, no. Por toda la tierra, ese remanente va a ser salvo por gracia. No va a ser salvo por Moisés ni por la ley de Moisés. Va a ser salvo por Cristo y la gracia de Cristo. Ahora bien, Abraham pagó los diezmos porque el Leví estaba en sus lomos. Pero recordemos también que Cristo, el cual es la simiente, también estaba en los lomos de Abraham para el cambio de él, sacerdocio por el nuevo pacto. Así como Leví estaba en los lomos de Abraham, porque, por favor, necesitamos que esto lo prestemos mucha atención, porque por ahí muchos le van a venir a decir a ustedes que ustedes no están bien, que ustedes están perdidos, que ustedes se van a ir por un infierno. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ustedes no pagan los diezmos. Pero los que se van a ir por un infierno, si existiera, o se están creando ellos mismos un infierno, son estos mismos pastores. ¿Por qué? Por obligar a la gente con palabras de maldición a pagar los diezmos, que ellos no cumplen. Recordemos que a Abraham primero se le dio la promesa de la fe, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego el pacto de la ley. Estos son dos, Moisés y Cristo, los levitas y Judá, el sacerdocio levita y el sacerdocio de la tribu de Judá. El pacto antiguo y el nuevo pacto. Como está escrito en Hebreos capítulo 7 desde el versículo 5. Ciertamente los de que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, no según la gracia. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Este es Melquisedec. Tomó de Abraham los diezmos y le bendijo. Y sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. Cristo bendijo a los hermanos como Melquisedec bendijo a Abraham. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se dio testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe hoy los diezmos, o que recibió los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Queridos hermanos, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio levítico es necesario que haya también el cambio de ley. O sea, entró Cristo a la palestra, las leyes aquellas quedaron abolidas y hay unas nuevas leyes. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál fue el mandamiento de Cristo? Amar a tu prójimo como a ti. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ahí está la misericordia, está la bondad, y lo hace ¿por qué? Por la fe en Cristo. En los días de su carne. Así está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, le dijo el Señor, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Ve? Le proveó Dios menta, eneldo y comino, agarraron el 10% y fueron y los diezmaron. Nosotros pagamos los diezmos, completico como Dios nos los dio, agarramos y los llevamos. Entonces le dice al Señor,
y no dais lo más importante de la ley de Dios: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Ve? Era necesario, según la ley, dar los diezmos de la menta, del eneldo, ¿verdad? Y del comino. Pero era mucho más necesario la misericordia, la justicia y la fe. Ahí era donde tenían un pelón, y por eso el Señor los llamaba hipócritas hasta el día de hoy. Y esa hipocresía pasó a muchos llamados pastores, porque no hacen las cosas como el Señor las manda. No, porque el pastor me dijo a mí, me enseñó así y así lo hago yo, y el otro pastor me enseñó a mí y así. Entonces es una cadena, como cuando yo estuve por 38 años en la Católica, Apostólica y Romana, adorando y dando culto a las imágenes antes que al Creador. Ah, pero ¿por qué? Porque mi mamá, mi papá fueron engañados también, y ellos me inculcaron eso. Pero resulta que los papás de mi papá también fueron engañados, y los papás de mi papá, y así por generaciones, hasta que ahora Dios, alabado sea el Señor, rompió esa cadena, agarró el eslabón y dijo: no, hasta aquí, ya, desde acá te voy a abrir los ojos, voy a despertar ese espíritu que está en ti, como dice el amado apóstol Pablo: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque ciertamente yo era con los muertos. Dígame usted, una estatua de María, ¿qué tiene esa estatua? ¿Qué poder tiene? La estatua no tiene poder, yo le daba el poder a la estatua. Mientras que yo tenía fe en ella, mientras que yo creía en esa estatua, entonces tenía el poder. Y llevaba al doctor José Gregorio Hernández cargado o guardado en la cartera: mira, este te va a sanar. Y la persona se sanaba, y se fue el doctor José Gregorio Hernández. Pero Dios, en su infinita bondad y misericordia, va para aquel brujo, y Dios le da poder engañoso al brujo para que te diga una mentira, aunque tú la creas verdad. Hermano, ¿dónde está eso? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, 11 y 12. ¿Ve? Dios envía un poder engañoso para que creamos la mentira y nos perdamos de esta verdad. Es necesario es muy necesario que nosotros conozcamos la verdad para que rompamos ese eslabón. La gente ni se imagina la maldición que trae la idolatría. A causa de la idolatría vienen enfermedades y adicciones. A causa de la idolatría. Pero ¿qué pastor le dice estas cosas? Ninguno. Pero nuestro Padre, que es nuestro pastor, el cual es el Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que se manifiesta a través del cuerpo de Cristo, Él sí nos ama y nos dice las verdades. Y ustedes lo único que tienen es que traer su cuadernito, su lápiz, anotar, y después allá llegar toda la semana investigando a ver qué tan verdad y qué tan cierto es eso. Y leer el contexto para ver si el contexto se aferra o es con esta realidad. Usted va comprendiendo, para que no sea usted engañado. Así que el Señor los llamó hipócritas. Continuamos en Hebreos 7:13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, o sea, Judá, de lo cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Moisés nunca dijo: la tribu de Judá van a ser sacerdotes, o de ahí viene el Mesías. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levantase un sacerdote distinto, ojo aquí, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Este es a Cristo, nuestro Mesías. Ojo aquí, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia.
pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esto es el nuevo pacto en Cristo Señor nuestro. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que todo comienza con Melquisedec con respecto a los diezmos y termina con Melquisedec con respecto a Cristo. Por lo tanto, Cristo fue hecho mediador de un nuevo pacto, como está escrito en Hebreos 8, 6, 7 y 13. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Para mí, el mandamiento de Moisés desapareció. Ahora tengo un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas por orden de Dios. Como está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola. Para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. ¿Está hoy Cristo entre nosotros? Amén. Sin relación con el pecado, para salvar a los que creen. Es el Señor nuestro Dios quien está hoy entre nosotros. ¿O no está el Señor en vosotros? Dice en Gálatas 4:6, porque Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Ese Espíritu está en nosotros y nosotros clamamos, Abba Padre. ¿Y qué Abba Padre? Papi, Padre, gracias. ¿Ve? A iniciar la oración, usted diga, Abba Padre. Ya ahí tiene, ya marcó. Abba Padre. Bueno, empieza usted esa comunión con Dios. No se crea que una oración es más especial porque te despiertes a una hora específica o porque te pongas a una hora específica. No, una oración lo que la hace especial es que tengas el corazón abierto con Dios. Es que sepas que Él está ahí contigo, que Él te está oyendo, que Él de verdad te da respuesta a lo que tú estás hablando con Él. La promesa de Malaquías en el capítulo 3 se mantiene, pero no por los diezmos, sino por la ofrenda, que ahora no es solo para los levitas, sino para los santos. Dios le hizo una promesa ese día por Malaquías al pueblo de Israel. Y le dijo, probame en esto. ¿Ve? Los que están robándome los diezmos, que no lo traen, probame en esto, le dijo. Entonces, esa misma promesa, si ustedes analizan, usted llamado pastor, cura, sacerdote, ministro de Dios para ser competente, tú agarras y analizas bien el asunto. Esa promesa que Dios le hizo por medio de Malaquías al pueblo de Israel para que trajeran los diezmos al alfolí, es la misma promesa que hace por medio del Espíritu Santo el amado apóstol Pablo en 2 Corintios en el capítulo 9. Es la misma promesa, lo que es que cambió de diezmo a siembra. Cambió. ¿Ve? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que el diezmo es algo obligatorio. Por ejemplo, el diezmo es el 10%, como lo dice el diccionario, ¿verdad? El 10% de lo que tú tengas, de tus bienes, pues, de lo que Dios te provee. El 10%, ese es el diezmo. Pero en el caso de la siembra, es conforme a lo que tu corazón quiera dar. ¿Me explico? Y entonces ya no es obligado. Aquello sí es obligado, el diezmo.
mientras que la siembra no. La siembra es de lo que propuso en tu corazón, ni con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador Alegre. alegre. Usted va comprendiendo la diferencia y de los que nos salva Cristo. Fíjate cómo dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Para eso eran los diezmos, para que hubiera alimento en el templo para los sacerdotes. Y probadme ahora en esto, dice Dios de los ejércitos. Ojo aquí, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso era en los diezmos, lo que le estoy diciendo. Ellos llevaban los diezmos al templo cada año y a la vez Dios les proveía a ellos y les multiplicaba. Y mientras más Dios les multiplicaba, ellos iban y cumplían más. Y nunca faltaba alimento en la casa del Señor, pero tampoco faltaba alimento en la congregación. Ahora, cuando usted lleva los diezmos a todos los pastores, en la casa del pastor nunca falta nada, pero en la casa de ustedes siempre están pelando. ¿Usted me está entendiendo? No es esa la realidad. O sea que el ciclo no se está cumpliendo. ¿Y por qué no se está cumpliendo? Porque lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal. Entonces los diezmos, no hay que pagar los diezmos, no. El que paga los diezmos tiene que cumplir toda la ley de Moisés, 603 mandamientos. 603. Dios en la gracia nada más te pide 10 mandamientos, 10, solo 10. Cumplamos esos 10. A ver, ¿cuáles son esos 10 mandamientos? ¿Cuál es el primero, Miguel Daniel? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo. No adorarás imágenes. Y el tercero. No cometerás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto. Santificar la fiesta del día del sábado. Y el quinto. Honra a tu padre y a tu madre. Y el sexto. No cometerás homicidio. Y el séptimo. Adulterarás. Y el octavo. No robarás. Y el noveno. No mentirás ni levantarás falso testimonio. Y el décimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás los bienes en la casa de tu prójimo. Qué bien. Entonces fíjate, vamos a cumplir esos 10. Cumplimos esos 10 y estamos bajo la gracia. ¿O no es así? Y no nos metemos en esos problemas con Dios. Como yo sé que me meto en un problema si yo recibo los diezmos y no los llevo hasta a Arabia, allá en Jerusalén actual, no, yo tengo que seguir a Cristo en el nuevo pacto, no puedo meterme en ese problema. Ahora bien, mira cómo dice 2 Corintios capítulo 9, para que ustedes vean la bendición que cae también sobre ustedes, así como cae al pueblo de Israel cuando pagaron bien los diezmos. También hay una bendición que cae sobre ustedes cuando ustedes siembran. ¿Y cómo es esto? 2 Corintios capítulo 9, 6 al 15. Pero esto digo, el que siembra, ojo, no dice el que diezma, no, dice el que siembra generosamente también recogerá. ¿Por qué? Porque el que tiene mucho se le dará más. Cada uno dice yo solo, él solo, ella sola, aquel solo. No, dice cada uno de como propuso en su corazón. Ni con tristeza, ni lo hagan por necesidad. Yo voy a dar para que Dios me dé. No, porque Dios ama al dador alegre, al que da con alegría. No vino hoy la bendecida Kimberly. Vamos, que la bendecida Lady va a recibir. Bendecida Lady, venga acá. Para que me le lleve a la bendecida Kimberly, que se la prometimos y se lo cumplimos. Esto es para la bendecida Kimberly. Amén. Gracias a Dios por tener. Entonces, cada uno dé como propuso en su corazón, ni con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador
alegre. Entonces muchos están por ahí, no, ¿cómo voy a dar? Que cada quien trabaja. Mire, si eso es lo que está en tu corazón, eso está perfecto. Porque Dios ama al dador alegre, no el que da con tristeza o con amargura. Tú no estás obligado aquí, porque aquí no es los diezmos. ¿Usted va comprendiendo? Aquí es lo que tú tengas, lo que tú quieras, lo que se te suba en el corazón, apoyar al hermano. La bendecida llamó, bendecido, mire, se me dañó la licor. Vamos a ponerlo en el grupo, pum, 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 pa. Aquí está. ¿Ven? No se trata de la siembra para los santos. Amén. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí está la promesa, oigan esto. La misma promesa que estaba allá en Malaquías, capítulo 3, versículo 10, para los diezmos, está ahora para la gracia, para la siembra. Entonces dice, y poderoso es Dios, ¿quién? Dios. Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, teniendo cuando a veces, siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sería una buena obra que le faltaba a su licuadora y se le consiguió. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí me explico? Bueno, pero si yo no la tengo y la tiene otro, el otro la facilita. ¿Usted me entiende? A veces tenemos en la casa 3, 4 licuadoras. ¿O no es así? Y a alguien de pronto faltándole una. Pero como dice la regla de oro, pedid y se os dará. Toca la puerta y se te abrirá. Buscad y hallaréis. Aquí nosotros tenemos que todo el tesoro que está ahí en la Sagrada Escritura, tomarlo para nosotros. ¿Sí me explico? ¿Es mejor esto o los diezmos? Mire tú el problema que es pagar los diezmos. Y ahora lo sembramos con más reposo. Entonces dice, y poderoso es Dios, ¿quién? Dios. Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito en Hebreos en el capítulo 13, versículo 16. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da a los necesitados, su justicia no se acaba cuando se muere. Porque el que siembra tiene que recoger, y Dios no es latricida, Dios no le roba nada a nadie. Esos son frutos que abundan en tu cuenta, en esta vida y en la que viene. Y cada quien, como dice Colosenses 3:25, pagará o recibirá conforme a sus hechos. Usted siembra mal, pues que vas a recoger. Y si siembras bien, pues que vas a recoger. Entonces, pero yo di mucho. Pero diste para que te dieran. No, déjalo ahí, que Diosito sabe a quién le va a retribuir todo lo que dio. O cómo se lo va a retribuir. Dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué va a aumentar? Los frutos de vuestra justicia. Mira, y el que da semilla al que siembra, ¿quién es este? Dios. Y pan al que come, ¿quién es este? Dios. Bueno, ese Dios proveerá y multiplicará vuestra casa y aumentará los frutos de vuestra justicia. La misma bendición que estaba para los diezmos es la misma bendición que van a recibir ahora. Allá era obligado y aquí es lo que propuso en tu corazón. Si siembras con generosidad vas a recibir. Y si siembras con escasez vas a recibir. ¿Ves? Las riquezas son inciertas. Aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo. ¿Para que qué? Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia a Dios.
¿Qué cree usted que va a hacer una persona que está recibiendo un regalo? ¿Ah? ¿Qué va a hacer? Dar gracias a Dios. Ay, Señor, doy gracias a Dios por la amada. Eso es una acción de gracias a Dios. ¿Por qué? Por la generosidad que hay en vosotros. Ahora mira, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Esto viene del Espíritu Santo. Lo repite 2 veces. Abunda en acciones de gracias a Dios. ¿Cómo no voy a dar yo gracias a Dios por esta amada Madre Iglesia? Si son tan generosos, tan bondadosos, tan misericordiosos, tan obedecedores de la fe. Mira, muy importante. Ojo aquí, ojo. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. ¿Este Evangelio de quién es? De Miguel León, de Pablo, es de Cristo. Y si eres el que lo está ordenando, ¿debo de cumplirlo? Yo debo de cumplirlo. Ahora nadie me está obligando aquí a traer algo. Yo tampoco, ni el Señor. Dios nos libre de todas esas cosas. Pero sí le estamos poniendo en su corazón que cuando salgan de este cuerpo, nada se van a llevar. Nada. Así que aprendamos a ser misericordiosos y ayudarnos unos con otros, porque de eso se trata el Evangelio de Cristo. Porque es un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Con sus virtudes, pero también con sus defectos. Por eso aquí no vemos a nadie según la carne. Si viéramos según la carne, ya no estuviéramos aquí. Porque dice que Dios agarró lo vil, lo menospreciado y lo necio que es para el mundo, para avergonzar a los sabios. O sea que lo que estamos aquí es la pura crema. ¿Ah? Lo especial de Dios. ¿Y quién nos transforma? ¿Quién es? Dios. Dios, por su palabra. Mira qué hermoso es esto. Y por su fe. Ajá, no la... Porque si no tenéis fe, no servís para nada. No es nada. Por eso es importante que la fe es tuya y la misericordia de Dios. ¿Verdad? Entonces, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman. Oído aquí, muy importante esta partecita. A mí me fascina porque dice, mira lo que dice. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, o sea, el que recibe, ¿verdad? Por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Porque si vos no dais, tendréis gracia. El que no da no tiene gracia. El que no ayuda, el que no apoya, el que no tiene misericordia no tiene gracia. Ahora tú tienes que ver cómo el otro está esperando que lo ayudéis. ¿Ve? Por ejemplo, les voy a decir y les voy a decir aquí, yo no soy un pastor, el pastor es Cristo. Yo soy un siervo de Cristo, más nada. Yo soy aquí como una corneta y eres el CD que manda la música. Porque en la Biblia esto es conforme a lo que está escrito. Es su palabra, no la mía. Nosotros entendemos que el diablo quedó destruido. ¿Usted cree eso? Amén. Y si el diablo quedó destruido, ¿habrá demonios? No. Usted ve la película de Batman y resulta que está el guasón y sus secuaces, ¿verdad que sí? Ah, pero cuando termina la película, ya el guasón quedó. ¿Y los demonios dónde están? Los que andaban con el guasón, los secuaces, también desaparecieron de la película. Aquí de la misma manera. Aquí de la misma manera. Yo tengo fe en Dios. En Dios. Mi Dios me hiere. Mi Dios me enferma. Mi Dios es el que me causa mi mal. Por causa de mi desobediencia.
¿Acaso yo como padre no le pego a mi hijo si se porta mal? Y le doy unos buenos correazos. ¿Y es porque lo odio o porque lo amo? Dios también me ama a mí y también me corrige a mí y quiere lo mejor para mí. Si yo no le importara a mi Dios, fuera bastardo. El hijo bastardo es el que vive por allá, el padre ni cuenta, no está pendiente de él, ¿verdad? Y él hace lo que le da la gana. Pero cuando el padre reprende al hijo, cuando el padre está ahí, no es así, es de esta manera. Entonces, ese padre ama a ese hijo. Yo no puedo ir a sacar demonios en ninguna parte porque yo no creo en los demonios. Imagínense usted que yo voy a ir a sacar un demonio, si es que yo no creo en los demonios. Yo creo en la ciencia de Dios. Y Dios hizo la ciencia en los hombres. Así como hizo toda autoridad en la tierra, también hizo la ciencia de los hombres. Cuando nosotros, en la infinita bondad y misericordia de Dios, somos desobedientes, nos enfermamos. Viene el castigo. ¿Dónde está eso? A ver, ¿quién se acuerda? Deuteronomio 32, 39. Primera a los Corintios. Deuteronomio 32, 39 y primera a los Corintios capítulo 10, versículo 13. Entonces Dios nos pone la prueba y también nos da juntamente con ella la salida. ¿Ve? Disculpe, pero en Deuteronomio 28 también habla sobre el tema de los obedientes y eso. Del 28, del 1 al 14 son las bendiciones y del 28 al 66 las maldiciones de la desobediencia. Cómanse esa también, para que yo recibo en el Señor que vamos bien encaminados. Entonces, muy importante que tú actives tu fe. Activemos la fe, pero ¿la fe en quién? En Dios. Es Dios quien nos da, como dijo Job. Job dijo, Dios me dio, Dios me quitó. Bendito es el nombre de Dios por siempre. Job no le echó la culpa a un diablo. Jamás. Y cuando ustedes, después vamos a hablar de ese tema para que ustedes vean quién era el diablo ahí. Los que eran supuestamente sus amigos, eso eran los que estaban contradiciendo a Dios. Y diablo es aquel que contradice a Dios. No un cacho, tridente y rabo vestido de rojo. No, rojito, no. Es simplemente aquel que desobedece la palabra de Dios. Ok. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Es Pablo, el apóstol de la gracia, quien escribió 2 Corintios capítulo 9, esto que acabamos de leer, y quien nos explica cuáles son las bendiciones que llegan a nuestra vida a través de la obediencia al Evangelio. El Evangelio, todo el Evangelio, lo único que te encierra, un solo mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar a mi prójimo? No causarle mal. No causarle mal, y si le puedo ayudar haciéndole bien, mucho mejor. Ahora bien, está escrito en 1 Corintios capítulo 1, capítulo 16, versículo 1 al 3. ¿Cuál es el título que dice ahí en la Biblia? Tiene un título. Dice, la ofrenda para los santos. ¿Para quién es la ofrenda? Ahí no dice para el ministro. Ahí no dice para el pastor. Ahí dice la ofrenda para los santos. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerla nosotros la ofrenda? De la misma manera. Tiene que ser de la misma manera. ¿Para quién? Para los santos. Y eso lo vamos a hacer. Y lo veníamos haciendo de una manera y ahora lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer mucho mejor. Lo vamos a hacer mucho mejor.
Porque vamos a poner un cofre aquí y lo que se recoja se lo va a llevar uno de ustedes. Así de fácil. Para que no digan, el ministro se está llevando el dinero o está haciendo con él y se traigan consecuencias ustedes mismos. ¿Ve? ¿Sí me explico? Así lo vamos a hacer a partir de la próxima semana. Y cada uno, pues, de vosotros que venga y que siembre, los que sembraron tienen el derecho. Ah, bueno, pues estos son los que sembraron, porque el que siembra es el que va a recoger, no el que no siembra. Y luego se le va a entregar a uno de los que sembraron. ¿Qué les parece eso? Y así yo me limpio de toda contaminación de la tierra. Porque, ok, perfecto. Se va a hacer de la manera que Dios diga que se va a hacer. Pero disculpen, ¿cómo hacer? Ya va, porque no es un debate todavía. Si quieren después hacemos una tertulia con respecto a esto. Pero lo que se está diciendo aquí no es mío, sino del Señor. Porque si no, el pastor no fuera él. En ninguna parte dice aquí la siembra es para el ministro. En ninguna parte. Ni para el pastor, ni para el cura, ni para el sacerdote. Es para los santos. Ahora, así como puede recibirlo usted, lo puede recibir otro. ¿O no es así? Ah, no, pero tiene que recibirlo solamente aquel que más necesita. Ahí, como sabe usted que aquel que tiene riqueza no necesita. O no la puede recibir porque Dios le plació dársela y él repartirlo como quiera, a quien quiera. ¿Ah? Hoy me llamaron esta mañana que no, más bendecida no tenía para el pasaje. Ya yo había salido, tenía. Entonces, no, aquí Dios va a suplir todas esas necesidades. ¿Ve? Ahora bien, esa, la ofrenda para los santos, la ofrenda para los santos es una cosa. La ofrenda para Dios, cuando nosotros venimos y traemos, así como esta riqueza que trae. A mí me gusta porque yo quiero que el mundo se dé cuenta cómo hacemos las cosas aquí. ¿Ven? Todos. De todas estas cositas que ustedes traen, con mucha, a lo mejor hasta sacrificio, se esfuerzan para venir a cumplir. Ustedes vienen a cumplir, no un requisito de Miguel. Miguel no les está diciendo, mire, traigan para que me den comida el sábado. No, dice que el verdadero ayuno, Isaías 58 dice en el título, el verdadero ayuno es dar de comer al hermano. Compartir, pues, de lo que tú tienes con los hermanos. Ese es el verdadero ayuno. Entonces, por eso nosotros traemos una ofrenda, preparamos con mucho amor esos panes, esas pizzas, esas tortas, esos banquetes para el Señor. Y el Señor, así como en el tiempo de la ley se lo daba a Aarón, hoy se lo da a los santos. Porque está escrito, vení a mi derecha, benditos de mi Padre. ¿Quiénes son los benditos de mi Padre? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve enfermo, me atendiste, tuve preso y te acordaste de mí. Ah, bueno, estos son los benditos de Dios. Bueno, los benditos de Dios traemos de lo que Dios nos proveó, ¿ven? Para toda la amada iglesia, para agasajar en el día de reposo al Señor. ¿Qué le parece? Y eso se lo propuse yo hace muchos años. Es muy bonito, lo tuvimos haciendo mucho tiempo y eso fue algo muy bonito. Debiéramos de volverlo a hacer. Si usted tiene algo en su casa que no le está dando uso, usted lo trae, lo envuelve bien bonito, ¿verdad? Y se lo regala a un hermano. Eso es bonito, eso es agradable, eso da felicidad. Entonces, y no nos cuesta nada. No les estoy diciendo, mire, salgan por ahí, trabajen, esfuércense y busquen un regalo para... No, o sea,
aprendan a ser generosos, porque tenemos que enseñarnos a ser generosos. Somos muy idólatras, demasiado idólatras, muy avaros, aunque no lo creamos, aunque nos miremos al espejo y no creamos, sí terminamos siéndolo muchas veces. Sí, son muchas las necesidades que hay, pero no hay nada más importante que hacer feliz a los demás. Y bienaventurado no es el que recibe. ¿Quién es el bienaventurado? Dar y recibir. El que da. Por eso, 1 Corintios capítulo 16, 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice para los santos tu Biblia. Sí. Ojo aquí. No es ya para Aarón, no es ya para los levitas, es para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, aunque ellos también pueden participar de esto, por supuesto, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo ordenó a las iglesias de Galacia que cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día? Cada primer día, no dice este domingo sí, el que viene no. Dice ahí así, porque si vamos a obedecer bien, ¿verdad que sí? Dice cada primer día de la semana, cada primer día de la semana, cada primer día de la semana, cada primer día de la semana. No, este domingo sí, el otro no. ¿Usted va comprendiendo? Eso es como está escrito en Isaías capítulo 66, 23. De mes en mes y de día de reposo en día de reposo, todos vendrán a adorarme. De mes en mes, de mes en mes, de mes en mes, de día de reposo, de día de reposo. O sea, es continuo. No es este mes sí, el mes que viene no. Acordate que llegó el agua el sábado, ponete a lavar. No. Dice de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, todos. ¿Cuántos? Uno. Todos vendrán a adorarme. Nosotros no podemos cambiar las cosas por nuestra propia concupiscencia. No podemos ponerle a la Biblia lo que nos dé la gana. Es como Dios ya dijo y ya. O sea, nosotros simplemente obedezcamos a Dios para que las cosas cambien. Porque eso es nuestra salvación. Cristo no vino a salvar al espíritu. El espíritu llega a una bomba atómica y el espíritu ¡pam! Se va a Dios que lo dio. Así de fácil. Pero los que queden en el cuerpo, encerrados en este cuerpo, esos son los que van a padecer. Entonces vamos a salvar el cuerpo. ¿Cómo se salva el cuerpo? Con la obediencia al Evangelio de Dios. Eso es la gracia. Para eso es que estamos aquí. Para que el Señor nos libre del mal, para que el Señor nos cuide, que nos proteja, que nos enseñe cómo podemos hacer para tener una cubierta angelical, para estar en esa cúpula de Dios. ¿Sí me explico? Entonces dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de vosotros, no dice uno sí, otro no, dice cada uno de vosotros, ponga aparte algo, según haya prosperado. No dice si no tenéis, según lo que Dios haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, ellos irán conmigo. Aquí hay algo importantísimo que tenemos que aclararlo también. Pablo está diciendo, mire, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, ¿verdad? Para cuando yo llegue no se recogen ofrendas. Entonces Pablo llegaba y ya tenían los sacos ahí de dinero. ¿Qué hacía Pablo? Que por carta decidían quién eran los que iban a llevar ese donativo. ¿A dónde tenían que llevarlo? A Jerusalén. No a los levitas. Ya se les llevaba era a los apóstoles.
y se ponían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles compraran comida para los santos. Ya se hacía eso, ¿ok? En este caso, mira lo que dice aquí, Gálatas capítulo 4, 25 y 26. Porque Agar es el monte Sinaí. Ya no están los apóstoles allá, ¿verdad que sí? Y los cristianos están en el mundo, esparcidos por el mundo. Cada iglesia tiene su propia doctrina, prácticamente. Ni siquiera continúan en la doctrina de Cristo. Ahora oigan bien esto. Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia. Y esta corresponde a la Jerusalén actual. Esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. O sea, todavía están bajo la ley. ¿Sí me explico? Mas la Jerusalén de arriba, la celestial, la espiritual, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Este lugar que está aquí, este lugar pertenece a la Jerusalén celestial. Donde quiera que usted vaya, no estoy hablando del piso, no estoy hablando de la vereda, estoy hablando de nosotros. Donde quiera que usted vaya, el Espíritu Santo de Dios va con usted. Así que donde hayan dos o más personas en su nombre, ahí está Dios, ¿sí o no? Entonces, ese lugar es celestial. Por lo cual, usted pertenece a la Jerusalén de arriba. Por eso, aquí lo que se recoge, se reparte entre los santos. ¿Ya me está comprendiendo? ¿Ah? No tenemos que llevarlo ya hasta Jerusalén actual, sino que sabemos que somos la Jerusalén celestial. Para que comprendan que no le estamos robando medio a nadie, y mucho menos a Dios. ¿Sí comprendemos? Ahora bien, queridos hermanos, recuerden lo que dijo el Señor con la mujer samaritana. En el libro histórico de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: nuestros padres adoraron en este monte, decía la samaritana, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El Señor le dijo, ¿quién le dijo? ¿Qué Señor? Camacho. Nuestro Señor Cristo bendito le dijo: mujer, créeme, yo creo que la hora viene cuando ni en aquel monte, en ese monte donde estaba ella, ni en Jerusalén actual, en Arabia, adoraréis al Padre. Pues la salvación viene por los judíos. Entonces, ¿en qué monte vamos a adorar al Padre? Bueno, en el Padre hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Donde quiera que estés tú en el mundo, pero en espíritu y en verdad. No necesitas un lugar, no necesitas una posición, necesitas una condición. ¿Ve? Tener el corazón dispuesto al Padre de la gloria, al Padre celestial, andar en el espíritu con Él. ¿Usted va comprendiendo? Por lo cual clamamos, Abba Padre. Vértale, se me acabaron yo dije que era hasta las 6 de la tarde, pero bueno, terminamos más temprano. Alabado sea el Señor. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Queridos hermanos, conozcan y recibo que hoy conocieron la diferencia entre la ley y la gracia. La diferencia entre los diezmos y la siembra. Los diezmos eran para los levitas, la siembra para los santos. Por eso no debemos de dejar de sembrar, como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35. ¿Qué dice? Hechos 20:35. Que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Y como dice en primera carta a los Corintios 16, 1 y 2,
la siembra para los santos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra, por lo cual clamo, Abba Padre. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo a Padre, al Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Tengo un abogado que hoy me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador, que luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreo 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, se de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está concreto, entras en la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que de mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, te presente lo que digo, yo soy tu real amigo, no lo dudes por favor, que Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar, estate atento por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas para la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye tu querido hermano, te presente lo que digo, yo soy tu real amigo, no lo dudes por favor, que de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y mucha alegría. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor, yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias, sí. Gracias, 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 gracias. Este sábado
mi Señor Dios bendito. En el día de reposo empieza a ser de la tarde de viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. Desde el sábado bendito, bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo, no es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes si hoy es día de reposo, mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¡Alaba, Padre!